El otro día decidí rearmar mi catálogo, volver a sacar fotos a las nuevas cabezas que hice y también a las viejas para que tenga una coherencia estética. Y me pasó que al colocarme cabezas viejas, no solo algunas estaban deterioradas, sino también que no me preocupaba que uno pueda ver hacia afuera o que sean del todo cómodas. Una de esas piezas que me probé es la del rinoceronte. La del rinoceronte es una de las primeras cabezas que hice, que me la habían encargado de Estados Unidos, pero querían una foto de la cabeza, no querían que se las envíe, por eso no me había preocupado ni de que sea cómodo, ni de que se vea para afuera, porque no sabía muy bien dónde ponerle el agujero para que se vea. Pero la verdad que pasa que me sigue gustando mucho, a veces me pasa que cuando construyo algo digo, ¿cómo lo hice? ¿Cómo hice para que se parezca realmente a un rinoceronte? Y no quiero perder esta pieza y me gustaría que sea cómoda. Así que lo que hice fue espectacular, tengo todas las manos lastimadas. Estuve recortando con cúter y sacando todo el material con que la había construido en su momento. Para mi sorpresa, y después buscando en el archivo de Instagram lo encontré, estaba hecho con bolsas de plástico. Bolsas de plástico de mercadería que encontré así de gran cantidad en la calle, como bolsas de tela, cinta scotch y algo de cartón. Pero bueno, ahora como están viendo que les estoy dejando en la referencia, era una cantidad demencial, lo que lo hacía extremadamente pesado. Entonces, no solamente no era cómodo y solamente le entraba a algunas personas y no veías hacia afuera, sino que encima estabas cargando peso. Así que decidí sacarle todo eso con bastante cuidado de no romper la cabeza al retirar, cosa que fue un trabajo así bastante minucioso. Y ahora que está totalmente hueca por dentro, se rajó en algunos lados, con lo cual lo estuve sellando con cinta de papel y también por dentro lo sellé con cinta de papel para que no se terminen de salir. Le hice un agujero en la boca para poder ver hacia afuera. Y ahora lo que tendría que hacer es construir alguna especie de casco, que lo voy a hacer como hago los cascos ahora de cartón para que sean cómodos y quede justo el agujero a la altura de la vista y que no se vaya ni para atrás ni para adelante, que era algo que, como vuelvo a decir, antes no me preocupaba y ahora sí quiero que tenga esa comodidad y quiero aprovechar esta cabeza que ya está hecha. Con todo esto del reciclaje del rinoceronte, me agarró un poco en un momento una desesperación y empecé a mirar todas las máscaras que tenía, que tampoco se podía ver hacia afuera. Y no registré todos los pasos, pero algunas ya las empecé a retocar porque, claro, me fue muy loco cómo con el tiempo las expectativas va cambiando de lo que uno espera. Y cuando empecé a hacer estas cabezas, mi objetivo a veces estaba más en poder realizarla y que la apariencia se acerque a lo que quería, pero no me importaba, por ejemplo, que sea del todo cómoda o que se pueda ver con la máscara. Pero bueno, seguí avanzando, esto dio frutos, empezaron a vender, a que me pidan para videoclips,
y demás, y es como que siento que es una necesidad básica que tiene que tener ahora una cabeza, que es que sea cómoda y que puedas ver con la cabeza puesta. Así que nada, les quería mostrar. Acá el rinoceronte lo tengo que por dentro, ya la cartapesteé todo, ya le hice el casco de cartón para que sea más cómodo y que por el peso que tiene adelante, igual ya no tiene tanto peso porque está todo vaciado, pero igual al tener peso hacia adelante, si agarra bien del casco no se va a caer hacia adelante. Ahora solamente me quedaría cartapestearlo por fuera. Después tengo esta del perro, que tampoco se podía ver hacia afuera, pero con el torno le hice un agujerito en los ojos y también por dentro. Esta ya sufrió un par de modificaciones. Esta al principio era toda cerrada y apenas me entraba a mí, o sea, no le entraba a alguien con la cabeza un poco más grande. Después le había sacado todo lo de adentro y llegaba hasta acá, más o menos. Y ahora me animé y le saqué toda la tapa de abajo. Y estaba en duda de si construirle una tapa de abajo o dejarla así. Les voy a mostrar cómo queda. Y me dio duda, porque siento que es interesante también esto. Es como una especie de sombrero directamente. Siento como que la forma del perro se ve igual, sin necesidad que tenga esta tapa de abajo, y puede ser un modo distinto de construir, que esto permite que también que sea cómodo y ver hacia afuera, pero tal vez no, sin necesidad de que esté totalmente cerrada. Bueno, a esta la tendría que cartapestear acá, que tiene cinta de papel, y mejorar los ojos. Y por acá está húmeda, así que la voy a agarrar con cuidado. Tengo el oso polar. Esta es una de las que más me gustaba, pero tampoco se podía ver con el oso polar. Así que hice lo mismo, con el torno le hice un agujero en los ojos. Por dentro también saqué bastante material. Y ahora lo cartapesteé por dentro. Y también le puse como una textura de papel higiénico. Para cuando le retoque la pintura no se note tanto. A ver si me acerco y les muestro. Se notaba bastante la apariencia del papel, porque había cartapesteado con un papel muy grueso, era un papel madera muy grueso y estaba pintado, todo perfecto, pero igual se veía, y ahora quería probar, mantener igual la estética, pero con otra textura. Así que nada, les comparto eso. Y probablemente agarre dos más que me faltan, que son animales también, que es una gallina y un león, que tampoco se puede ver hacia afuera. Me llama la atención que justo los animales fueron los que no me preocupé por ver. No sé por qué me habrá pasado eso. Supongo porque sentía que era un desafío realizar un animal. Entonces dije, no me voy a preocupar por la comodidad, sino en lograr la forma. Pero bueno, quiero tener ahora todas disponibles para usar cómodamente y pudiendo ver mínimamente. Ya seca la cartapesta, habiendo de enduido en el cuerno para que quede más liso y tenga una apariencia más similar a un hueso. Ya dándole la primera capa de pintura, que dándole una primera capa de pintura arriba de una cartapesta hecha con papel higiénico, papel de cocina, hace que después, si uno con golpecitos pasa un color un poco más claro, se deja ver esa oscuridad del primer tono que le dimos y le da más esa textura de capa de piel y que no esté tan plano el color. Acá, como ven, ya estuve también retocando un poco estas otras cabezas tanto del perro como del oso, que ya se puede ver con las dos. Lo que me quedaría es hacerle también alguna técnica de casquito para que... Me lo voy a probar. Permanezca esto quieto y se vea todo el tiempo y no tenga este juego de irse para atrás y para adelante. Y si encaja bien también en el casco, hace que uno pueda girar la cabeza y esto no gira en falso.
seguimos con la pintura. Y así quedó el rinoceronte terminado, reciclado, con el espacio de visibilidad, con la comodidad del cartón, la nueva textura con el papel higiénico. Y creo que realmente he salvado esta pieza, me encanta. Siento que quedó muy parecido a como estaba antes, pero bueno, con estas adaptaciones nuevas. Así que eso, creo que esta sobre todo quedó como muy clara la mejora y que no hubo una transformación tanto de la forma, sino una mejora en la necesidad que tengo hoy día, que es que se pueda ver y sea cómodo con las capacidades y el oficio que tengo hoy. Así que bueno, esto fue un poco el proceso. Les voy a mostrar cómo queda puesto. Nos vemos en el próximo video y les mostraré cómo avanzó ese perro y ese oso polar.